La mesa de debate político de Punto de Encuentro la abrimos hoy con una nueva ley, la de memoria democrática. Ha salido adelante en un pleno extraordinario del Parlamento de La Rioja en una votación que ha vuelto a dejar patente la división izquierda-derecha en esta materia, con el apoyo del Partido Socialista y el Grupo Mixto y el rechazo de Partido Popular y Ciudadanos. Con estas imágenes de celebración y aplausos entre la diputada de Izquierda Unida, Enar Moreno, la propia presidenta del Gobierno y miembros de la Barranca, concluía el debate que ha finalizado con la aprobación de la Ley para la recuperación de la memoria democrática. Pilar Miguel, la nieta de uno de los primeros fusilados en La Rioja, entregaba a Moreno un ramo de flores rojas en agradecimiento por la puesta en marcha de esta nueva ley, que también ha celebrado la propia diputada en su debate. El que en esta comunidad vamos a tener por primera vez una ley de memoria democrática que nos va a meter por la puerta grande en la historia, que va a garantizar que se dignifica la condición de víctima. Una ley que ha salido adelante gracias a los votos del PSOE y sus socios de gobierno. El socialista Víctor Royo se ha referido a la barbaridad ocurrida en España y en La Rioja, con más de 2.000 muertos en nuestra comunidad, muertes que después se intentaron ocultar. En esta tierra hubo asesinatos y después de matarlos fueron tirados en cunetas, lanzados a simas, ríos o a ribazos de cualquier camino. Y después se intentó sistemáticamente ocultar lo que pasó. En esta tierra nunca pasó nada. La oposición ha votado en contra de esta proposición de ley, Ciudadanos, porque cree que el debate ha sido mínimo y además debería abarcar un periodo mayor en el tiempo. Por eso hemos presentado una serie de enmiendas donde solicitábamos que se ampliara el ámbito de aplicación hasta el inicio de la Segunda República, para poder incluir todos los sucesos y vulneraciones de derechos incluidos durante este periodo. Su nombre lo indica. Ley para la recuperación de la memoria democrática. Esta ley, por tanto, abarca los periodos no democráticos. Le gustará más o menos el periodo de la República, pero fue elegida democráticamente. El PP porque cree que es una imposición de una verdad sesgada de una minoría a toda la sociedad riojana. Nosotros no podemos apoyar esta ley, porque es una ley que solo cobija a una parte de la sociedad española que tanto sufrió durante el siglo XX. Esa es la razón fundamental. La aprobación de esta norma forma parte del pacto de gobierno entre PSOE y Grupo Mixto. En este punto, los populares también han criticado que la ejecución de esta ley se entregue a la consejera Raquel Romero. Resulta que le va a entregar usted la ejecución de esta ley a la consejera tránsfuga Raquel Moreno, a la que no hace nada, Romero, a la que parasita absolutamente los recursos de los riojanos, a la que no tiene un partido político que representar, porque solo está sentada ahí en su escaño, para que usted pueda seguir gobernando en estos 4 años. Por su parte, la diputada Enar Moreno espera que esta ley sea el primer paso para desbloquear la nacional, que ha dicho también se debe trabajar en el Congreso de los Diputados. Bien, pues damos la bienvenida esta noche a los 4 invitados de los 4 grupos parlamentarios en el Parlamento de La Rioja. Buenas noches, Sara Orradre. ¿Qué tal? Buenas portavoz noches. adjunta del Grupo Parlamentario Socialista. Enar Moreno, buenas noches, portavoz del Grupo Mixto, Izquierda Unida. Pablo Baena, buenas noches, bienvenido por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Un placer. Y Noemí Manzanos, buenas noches, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular. Bienvenida también esta noche a Punto de Encuentro. Vamos a arrancar con el Grupo Parlamentario Popular. Hoy ha sido un debate, decíamos al comienzo, esperado por esa confrontación que parece que este tipo de leyes protagoniza siempre el grupo de la izquierda, grupo de la derecha. Las razones han quedado evidentes en el informe. Cada uno de los grupos ha expuesto en el turno de palabra en el Parlamento su exposición de motivos, pero podemos aquí ampliar los motivos de cada uno. Por el Grupo Popular y por el Grupo Ciudadanos, primero el Grupo Popular, señora Manzanos, ¿cuáles son los argumentos por los que se rechaza esta ley de memoria democrática? Pues el principal, ya lo ha dicho el portavoz que ha actuado hoy en el Pleno, es que consideramos que, además de ser una ley que no es muy necesaria por los motivos que vienen en su exposición de motivos, es una ley que se olvida de parte de las víctimas, una ley que parece que quiere volver a dividir España en dos, España de la derecha, la España
la izquierda, una ley que intenta cubrir todo lo que se consiguió con la Constitución, con la transición, una ley que intenta que se borre la concordia y que vuelva otra vez a diferenciarse entre muertos de un bando y muertos de otro bando. Nosotros consideramos o pensamos que la dictadura, que la guerra ya está superada con la Constitución, que el periodo constituyente después de 1978 nos dio a los españoles la libertad de elegir y de resarcir a los fallecidos de ambos bandos, ¿verdad? Porque en una guerra no hay nadie que salga indemne, y por eso, pues, al leer la ley, ver que además que está pendiente una ley a nivel estatal y ver que esta ley se deja parte de las víctimas fuera, pues no puede contar con nuestro apoyo. Pablo Baena, posicionamiento de Ciudadanos. Bueno, yo creo que lo que no podemos intentar, de hecho se ha conseguido, es hacer una memoria sesgada, una memoria de parte y llevarla a rango de ley, ¿no? La memoria democrática, tal y como nosotros la entendemos, tiene que ser una memoria total, una memoria que dignifique a todas aquellas víctimas que ha habido a lo largo de nuestra historia, que han sido muchas, luchando por la libertad, luchando por la democracia. Y la realidad es que la ley que se ha aprobado hoy en el Parlamento, pues establece una definición de víctima que deja fuera a un número muy importante de víctimas, de todos aquellos españoles, riojanos en este caso, que sufrieron y murieron luchando por la libertad, o víctimas de movimientos que atentaban contra la democracia. Por lo tanto, nosotros de entrada no podemos estar de acuerdo con esa definición de víctima. Y también creo, y esto es importante decirlo, que Noemí ha apuntado en esa dirección, que el espíritu de la transición, ese abrazo entre españoles, ese mejor momento tan generoso que nuestros padres, en mi caso, ¿no? Nuestros padres supieron construir, es algo que debemos recuperar. Y entendemos que esta ley en realidad lo que viene es a atacar ese principio de consenso en muchos de sus puntos. Hubo un experto, y con esto ya concluyo, hubo un experto de los que comparecieron en el Parlamento de La Rioja para dar su criterio, que dijo algo que yo comparto, que es que los españoles de hoy tenemos que elegir entre ser hijos de la transición o nietos de la guerra. Yo desde luego creo que hay que reparar a todas, a absolutamente todas las víctimas que ha habido en nuestro país, pero creo que debemos hacerlo desde el espíritu de la concordia, desde ese abrazo entre españoles que fue la transición, y desde esa elección de ser hijos de ese mejor momento de nuestra historia y no nietos del momento más oscuro que tuvo la historia de España en el siglo XX. Escuchados los argumentos del no por parte de Ciudadanos y de Partido Popular, los argumentos del sí por parte del Partido Socialista, Sara Orradre. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que hoy ha sido un día muy feliz en el Parlamento de La Rioja. Yo creo que ha sido un día feliz en La Rioja y que es un día feliz para la historia precisamente de La Rioja. Yo, la verdad, el encargado de defender esta proposición de ley ha sido mi compañero Víctor Manuel Royo, al que veíamos en esas imágenes previas. Lo ha hecho, bueno, de una manera absolutamente exquisita y además muy sentida, porque él precisamente pues, contempla una sensibilidad muy especial en torno a esta materia, y por lo tanto quiero felicitarle desde aquí, aprovechar para darle la enhorabuena por este día de hoy, por su intervención. Yo no voy a estar ni mucho menos a la altura de la defensa que ha hecho él hoy de esta proposición de ley, pero sí que diré que se ha saldado una cuenta pendiente que teníamos en esta comunidad, con la historia, con la dignidad de muchas personas también, de muchos riojanos y riojanas, y con la democracia, y en definitiva también con el modelo de convivencia en el que precisamente se basa esa democracia, ¿no? Se ha dicho por parte de los miembros tanto de Partido Popular como de Ciudadanos, bueno, pues se alude, ¿no?, al espíritu de la transición, de la Constitución. Yo estoy muy de acuerdo con ese espíritu y lo comparto igualmente, pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el hecho de elevar
el famoso espíritu de la transición a dogma, ¿no? Hay que recordar que la transición fue posible gracias a muchas cesiones por muchas partes y que algunas de esas cesiones se hicieron sobre el cierre de heridas en falso. Yo entiendo que la historia es la que es verdad que es importante pasar página, pero como muy bien ha dicho también mi compañero Víctor Manuel Royo esta mañana, habiendo leído la página anterior. Y en este sentido, pues hay veces que no se puede comparar unas circunstancias con otras, no se puede comparar la circunstancia de quienes vencieron en esa guerra de nuestros abuelos, ¿no? Decía el señor Baena, bueno, hay que ser nietos de nuestros abuelos y también hijos de la transición, porque nietos de una guerra y hijos de una transición, porque al final forma parte todo ello de nuestra historia. Decía, el bando vencedor fue reconocido durante muchos años, mientras que el bando vencido pues fue ninguneado, condenado al más absoluto ostracismo y al silencio. Por lo tanto, llegaba el momento de esa necesaria reparación, precisamente para poder establecer o para poder reforzar los sistemas, los pilares sobre los que se sustenta nuestra convivencia y sobre todo ese reconocimiento y esa garantía de no repetición que contempla fundamentalmente esta ley, además de muchas otras cosas que entiendo que ahora la señora Moreno quizás pues pueda abundar un poco más en ellas, puesto que es quien fundamentalmente ha promovido esta iniciativa y quien la ha defendido pues prácticamente desde su inicio, ¿no? Por lo tanto, como digo, totalmente de acuerdo con que se avance en esta línea. Como digo, es un paso más hacia un modelo de convivencia muchísimo más garantista y, como digo, pues muy contentos de que hoy haya salido adelante y que además esto se vaya a contemplar siempre también desde un punto de vista, si se me permite, pedagógico, sin caer, ¿no?, en esos argumentos simplistas, ¿no?, en los que a veces caemos, porque como también decía esta mañana mi compañero Víctor, bueno, pues hay que conocer efectivamente la historia de nuestro pasado, la historia de nuestro presente, para no caer en los mismos errores del futuro. ¿Por qué? Porque una sociedad no lo suficientemente formada o no lo suficientemente educada en materias, por muy sensibles que estas puedan ser, pues es una sociedad potencialmente vulnerable, ¿no?, a la impunidad y a la injusticia y al blanqueamiento de formaciones de la extrema derecha, como estamos viendo en este momento, y eso precisamente es lo que tratamos de evitar. Se le veía a usted, señora Moreno, en el estrado, ahí en el atril, en el Parlamento de La Rioja, exultante. Se le ve también aquí muy sonriente. Sí, bueno, yo creo que hoy hemos entrado, lo decía, ¿no?, por la puerta grande, hemos entrado a la historia de verdad. Creo que, lo decía también en mi intervención esta mañana, creo que es pues un hecho histórico y que llegaba tarde, porque la pena, ¿no? Estoy exultante por un lado porque todavía he tenido, lo decía también esta mañana, he tenido la oportunidad de compartir militancia o de conocer a muchos luchadores por la democracia en este país, que muchos de ellos han sufrido cárcel, como Marcos Ana, al quien tuve esa oportunidad, que es el preso político que más años estuvo en las cárceles franquistas, tantos como 23, la nieta de Dolores Ibarruri, que estuvo el otro día presentando el libro, que le hicisteis una entrevista espectacular también aquí en la 7, y hoy se me pasaban todos por delante, pero se me pasaba, bueno, como no, pues mi abuela, mucha gente que sufrió las consecuencias de esa guerra. Por tanto, creo que era el homenaje que se merecían ellos y tantos anónimos, porque no podemos olvidarnos que en un sitio como La Rioja, donde no hubo guerra, porque aquí el día 18 de julio se produjo un golpe de Estado y al día siguiente, prácticamente el día 22, ya era zona nacional, no hubo guerra en La Rioja y aún así se asesinó o se desapareció a más del 1% de la población. La Rioja tenía entonces 200.000 habitantes y se asesinaron o desaparecieron, como decía, a más de 2.000 personas. Es un dato escalofriante. Y no puedo dejar de decir que me parece que la demagogia que se está haciendo con esto de los bandos y que se dejan a víctimas fuera, mire, yo creo que tengo que leer cuál es la definición, que esta ley habla de víctimas, y dice que víctimas, a los efectos de esta ley, se considera víctima a todos los riojanos y riojanas que hubieran sufrido individual o colectivamente daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones o omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional y humanitario durante el periodo desde el golpe de Estado del 18 de julio del 36, la posterior guerra y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta
hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, es decir, todo el periodo no democrático que ha sufrido este país. Y así nos mete también en la historia de una Europa que sí que es una Europa que se construye en torno a la derrota del fascismo y que tiene héroes que han luchado siempre por la democracia y por la libertad, cosa que en España es todo lo contrario. Todavía en nuestro país tenemos, y en nuestra ciudad, tenemos homenajes a los que se alzaron contra la democracia en el 36, tenemos homenajes a todos los que defendieron el franquismo y no tenemos homenajes a los que defendieron la libertad. Resulta curioso que en Francia se le haga homenajes a la 9, que formó parte de la resistencia, que eran republicanos exiliados y que contribuyeron a liberar a Francia del nazismo, y sin embargo en nuestro país no se les reconozca en absoluto. Creo que esta ley pasa por reconocer, reparar e indemnizar el sufrimiento de todas aquellas víctimas y a reconocer el importantísimo trabajo que hicieron para que hoy tengamos una democracia. Estaba allí también uno de los expertos que comparecieron, Perico Aceña, que para pretender enjuiciar al que le torturó en Madrid ha tenido que recurrir a la justicia argentina, ¿no? Porque aquí se sigue manteniendo la impunidad del franquismo. Esta ley también ayudará a contribuir a acabar con esa impunidad del franquismo en nuestro país. Está clara, las posiciones han quedado clarísimas hoy sobre este asunto. Está claro que hay un bloque con una posición y otro bloque con otra posición. Y una cosa que me ha sorprendido es que, por ejemplo, ha habido enmiendas esta mañana de la oposición que no se han atendido. Es un asunto en el que unos están en el 0 y el otro y otros en el 10. ¿Y por qué no se tiende a acercarse al 5 con posiciones? Siendo un tema delicado. Ya, pero es que eso es un tema formal, perdona, sí. Es que te corrijo. Quiero decir, las enmiendas que llegan al Pleno son las que no se han admitido. Quiero decir, sí, vale. Ha habido enmiendas previas que sí se han admitido en comisión y en ponencia. ¿Pero del Partido Popular ninguna? Evidentemente, cuando las enmiendas, como es el caso, claro, las enmiendas como es el caso de las del Partido Popular, solo van a cambiar todo el sentido de la ley, pues es evidente que no puede tener sentido. Claro, si la enmienda pasa por derogar la ley que se propone, pues no puede haber nunca acuerdo. No sé si quiere haber alguna réplica por este lado. Yo haría también una pregunta, añadiría una pregunta para añadir el debate. Si, por ejemplo, Ciudadanos o el Grupo Popular, que según las encuestas no desaparece el grupo parlamentario, Ciudadanos posiblemente sí, según encuestas, pero si Ciudadanos, por ejemplo, tuviera representación política en el próximo Parlamento de La Rioja, ¿movería ficha para derogar o cambiar esta ley? Yo, vamos a ver, creo que... La misma pregunta va a ir luego para el Grupo Popular. Sí, que hable yo de la próxima legislatura es un futurible, es política ficción, de la misma manera que tú plantees si habrá un grupo o no habrá otro grupo, porque eso lo decidirán los riojanos, ¿no? Al margen de eso, yo lo que sí que creo es que esta ley no debería haberse aprobado como se ha aprobado. Ha habido un debate mínimo, lo explicaba esta mañana mi compañera Rabasa, y es verdad. Cuando nosotros desde el primer momento planteamos la necesidad de que hubiera un debate amplio, generoso, entre todos los grupos, para, en vez de hablar de bandos, como ha estado hablando la representante del Grupo Socialista, que habláramos de fraternidad entre españoles, ¿no? Al margen de eso, también creo que es importante señalar que a nosotros nos parece que el espectro temporal, el tiempo al que se circunscribe la ley, sé que la señora Moreno esto lo rebatirá después, ella tiene su opinión, ¿no? Pero debería haber sido un tiempo más amplio. Nosotros entendemos que debería haberse incluido también el tiempo de la Segunda República, en el que hubo una serie de sucesos también violentos de índole político, y también entendemos que debería haberse incluido el tiempo posterior, de tal manera que si hablamos, al menos desde nuestro punto de vista, si hablamos de memoria democrática, es decir, de dignificar a las personas que han sufrido en defensa de la democracia, pues también debería haberse incluido un tiempo posterior en el que, por ejemplo, pudiéramos haber incluido a las víctimas del terrorismo, que muchas de ellas han sufrido y sufren por haber sido atacadas por organizaciones que atentan contra o han atentado contra nuestra democracia. Hablaba la señora Moreno de homenajes. Yo creo, honestamente lo digo, que se han hecho muchos esfuerzos desde que comenzó la transición, desde que comenzó la democracia hasta hoy para dignificar
¿Son suficientes? No, no lo son. Efectivamente no son suficientes porque hay una parte todavía de nuestra población que entiende que no es así, que sufre. Hay también, y esto es inadmisible, por ejemplo, fosas comunes todavía en las cunetas de nuestras carreteras, pero eso no justifica hacer una ley de memoria sesgada, de parte, y que no incluya a todo el conjunto de la ciudadanía. Esa es nuestra posición al respecto, y si los grupos que sustentan al gobierno hubieran tenido generosidad como para poder haber negociado una legislación que tuviera espíritu de permanencia porque surgiera del consenso de todos los grupos, nosotros habríamos estado ahí, pero es que no han tenido ninguna intención de hacerlo. Señora Manzanos, a la pregunta que hacía antes, ¿el Grupo Popular, si el Partido Popular tuviera la posibilidad de formar gobierno a partir del verano del 2023, tomaría alguna iniciativa para derogar o modificar esta ley? Por supuesto que sí, mi compañero Domínguez en el debate lo ha afirmado. Estamos seguros de que en 2023, en cuanto el Partido Popular vuelva a gobernar en esta tierra, esta ley se va a derogar porque es una ley que divide, una ley que impone, una ley que es demasiado ideológica, que nos intenta llevar a verdades interpretadas, y los riojanos no se merecen tener esto. Por eso yo puedo decir con rotundidad que quien esté en el Partido Popular gobernando en esta tierra en 2023, seguro que esta ley, como otras muchas que nos están regalando, ¿verdad?, el gobierno, vamos a decirlo así, socialcomunista, ¿no?, que estamos sufriendo estos 4 años en La Rioja, pues tendrá que trabajar y duro para que a partir de 2023 pues los riojanos volvamos a tener leyes acordes a nuestras necesidades y leyes que nos saquen de todo lo que nos van a dejar. Pero esta ley, te puedo asegurar que sí, el gobierno del Partido Popular la derogará. A mí me parece tristísimo escuchar eso, señora Manzanos, pero bueno, es una forma de adelantarse un poco a lo que parece ser los acontecimientos y la línea ideológica y la tendencia de derechización que está sufriendo, ¿verdad?, el Partido Popular. Los bandos los seis que es el Partido Popular pues más irresponsable de Europa y la vergüenza de hecho de todos los partidos conservadores de Europa aliándose con la extrema derecha. Claro que van a decir, ¿verdad? Pues, obviamente, conociéndoles como les conocemos ya en esta tendencia, pues ¿qué van a hacer? Pues precisamente abolir leyes que precisamente lejos de lo que ellos hablan de que son leyes que dividen, pues precisamente son todo lo contrario, son leyes que buscan un espíritu de concordia y de una mejora de la convivencia, pero como fundamentalmente está claro cuál es la tendencia del Partido Popular en ese sentido, que no es otra que la de unirse a sus socios de la extrema derecha en la eliminación de derechos y libertades, pues bueno, ¿qué podemos esperar? Cualquiera de los casos, yo espero y deseo que más allá de anunciar derogaciones de leyes, pues presentaran un espíritu más constructivo, no solo en esta materia, sino en tantas otras en las que tantísimos echamos de menos, como el Partido Popular más irresponsable de Europa, la derecha más irresponsable de Europa, señora Manzanos. 56 enmiendas que teníais a vuestra disposición y que ni una sola sea aceptada, pues dice mucho de la ley y de los bandos que estáis intentando podemos imaginar provocar el espíritu vosotros de esas enmiendas cuando directamente, desde el primer momento, ustedes han sido más, en este sentido, más partidarios o más proclives a destruir que a construir una ley mejor, y lo estamos viendo en este momento. Es una opinión, no obstante, una opinión y una interpretación. Insisto, eso probablemente podrá explicarlo mejor la señora Moreno, que ha trabajado en mucha más profundidad que yo esta ley, eso está claro. Interpretable. Da igual, mire, hablar de sesgado cuando son, sus políticas las que han mantenido a unas víctimas, fundamentalmente a las que lucharon en el bando franquista en la guerra civil. Esto es una realidad, no creo que eso no es dar una visión sesgada de la historia, ¿no? Aquí se ha reconocido a las víctimas de un bando durante los 40 años del franquismo al menos, y luego han permanecido en una situación sin precedentes en cualquier país democrático. Es que no pasaría por la mente de nadie que, por ejemplo, en Alemania hubiera homenajes a los líderes nazis, a los que crearon los campos de concentración, al carnicero de Badajoz, al que hemos estado homenajeando en esta ciudad. Son cosas que en cualquier país democrático, con excepción de España, no cabrían. Pero a mí lo que me parece grave es que el Partido Popular venga a decir, sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza, ahora después de ya haber anunciado que van a derogar la ley de violencia contra la mujer en Castilla y León, o la propia ley de memoria democrática en Castilla y León, sí, la van a sustituir por una ley de violencia, sí. Bueno, ya sabemos lo que hay. Bueno, ellos van a derogar, compensar a las víctimas que ya les he enumerado. Van a derogar
el derecho a la localización de las personas desaparecidas. Van a derogar el censo de víctimas y de personas que se haga un censo de víctimas y de personas desaparecidas. Van a derogar que el gobierno se implique en la localización, exhumación e identificación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Van a derogar que se ayude al descubrimiento de restos humanos y que haya un protocolo con respecto a su averiguación. Van a derogar que se haga un mapa de localización de las víctimas. Van a derogar que haya reparación, justicia y reconocimiento a las víctimas del franquismo y personas defensoras de la democracia. Van a derogar el que... Si son muchas más derogaciones, podemos parar, ¿eh? Bueno, pues podemos parar donde quieras. Vamos a derogar cosas que se están haciendo ya sin la existencia de esta ley. Todo lo que has nombrado se estaba haciendo ya. Se estaba haciendo ya sin la existencia de esta ley. Ustedes no van a derogar nada, no van a derogar nada, porque afortunadamente para cuando lleguen ustedes todo esto estará hecho, porque nos vamos a poner a trabajar. Van a derogar que nuestros estudiantes, que los jóvenes conozcan lo que ocurrió en este país durante la Guerra Civil, que conozcan lo que es la Barranca, que cada vez que viene un compañero de mi organización, un amigo, viene a visitarnos a La Rioja, yo siempre le llevo a la Barranca y se les ponen los pelos de punta. Bueno, pues que eso lo hagan los alumnos de nuestra ciudad, también lo van a derogar. Van a derogar que se eliminen los símbolos de exaltación al franquismo. Van a derogar, en definitiva, todo lo que ahonde en la democracia. Van a derogar y a volvernos a las cavernas, señora. Eso es lo que pretenden ustedes hacer, pero afortunadamente yo confío mucho en los ciudadanos y no les dejarán tener la mayoría suficiente para derogar los avances en democracia que se han construido en estos últimos tiempos. Confío en lo contrario. Creo, vamos a ver, hay cuestiones de las que ha dicho la señora Moreno que efectivamente ya se están haciendo y ya por ley es así, ¿no? Como por ejemplo la eliminación de los símbolos franquistas y otra serie de cuestiones que es algo que yo le he dejado hablar, pero que ya se están haciendo, no se están haciendo. Que yo le he dejado hablar, ¿no? Pero claro, también es que creo que hay que poner encima de la mesa que efectivamente hay medidas de reparación importantes que todavía hay que llevar a cabo. Y la señora Moreno pues cita medidas de reparación, que muchas de ellas son necesarias, pero se olvida de toda la carga ideológica que trae esta ley que ellos han sacado adelante. Y claro, en todo momento habla de víctimas del franquismo, que efectivamente tenemos que repararlas, a todas ellas, sin ninguna duda, pero sin olvidarnos de otras víctimas riojanas que también hubo en ese mismo periodo histórico, que no fueron víctimas del franquismo, pero que sí sufrieron y que hay que repararlas también, igualmente. ¿Quién? Igualmente, sí. Diga una. Bueno, pues por ejemplo, un riojano que fuera asesinado por las milicias de la CNT en Badajoz, ¿esa persona va a poder ser reparada? ¿Va a ser considerada víctima? No lo sé. No lo sabe usted, claro. Claro que no lo sabe. No lo sé a quién se refiere, que fuera asesinado ¿cómo? Claro, es que todo depende. Mire, es que le he leído señora Moreno. Claro, es que ustedes lo que han hecho con esta ley es hacer una separación entre unas víctimas y otras. Nosotros entendemos que todas las víctimas de la guerra fueran asesinadas por un bando, fueran asesinadas por otro. Yo le he dejado hablar. Pero es que me ha hecho una pregunta, le puedo contestar. La pregunta me la ha hecho usted. Déjale terminar. Todas las víctimas de la guerra fueran asesinadas por un bando, fueran asesinadas por el otro. Todas ellas son víctimas y todas ellas debemos tenerlas en consideración. Otra cuestión distinta, señora Moreno, es que en el territorio de La Rioja, que usted dice que no hubo guerra, y no es cierto, porque guerra hubo en toda España, otra cuestión es que no hubo grandes acciones armadas en nuestro territorio riojano, pero riojanos sufriendo hubo por todo el país, y esto usted lo tiene que reconocer, porque de hecho uno de sus expertos habló de una fosa común que había sido abierta en Navarra en la que había restos de riojanos. Esto lo recordará porque sucedió durante las comisiones. Por lo tanto, nosotros entendemos, y es así, que esta ley lo que está haciendo es hacer un sesgo ideológico entre diversas víctimas. Y por otro lado, entendemos que debía amparar un periodo de tiempo mucho más amplio, con la finalidad de dignificar a todas aquellas personas que hayan sufrido en defensa de nuestra democracia o de un sistema democrático. Y la realidad es que esto no se ha conseguido porque los grupos que sustentan al gobierno no han tenido ninguna intención de, con miras amplias, intentar llegar a un acuerdo con una ley con espíritu de permanencia, que pueda permanecer en el tiempo, y por lo tanto pues no han tenido esa responsabilidad, no se ha conseguido. Señora Moreno, ahora sí, y después tiene la palabra la señora Mazamos. Muy rápido, solo voy a contestar a su pregunta. Si ese riojano o riojana que fallece
o que es asesinado en Badajoz lo hace como consecuencia de acciones o omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, pues será considerado víctima. Si no, no lo será. Claro, ya el está. franquismo. ¿Cómo hemos empezado? Señora Manzanos, última intervención de este asunto y saltamos al siguiente. Que ha quedado claro que hay dos tipos de víctimas según la izquierda de La Rioja, y es una pena de verdad que volvamos a hablar de bandos. Hombre, y si hay uno que ha fallecido en un accidente de tráfico, comprenderá que no es víctima de los efectos de la ley. Pero vaya, que divide a las víctimas. Todos son víctimas, pero es cierto que en este caso no todas las víctimas son iguales y ustedes tienen que reconocerlo. A unas las reconoció durante 40 años y a las otras se las olvidó deliberadamente. Eso es una verdad. Por lo tanto, son ustedes los que realmente no reconocen la existencia de una parte de las víctimas. Es una interpretación que estáis intentando hacer para intentar justificar una obsesión, ¿no? Que casi obsesión se puede decir que traíais y ya está. Pero de verdad le puede llamar usted obsesión a lo que sufrieron durante 40 años todos los represaliados. A lo que estáis sufriendo ¿De verdad vosotras, le llama usted eso obsesión? A lo que estáis haciendo vosotros, sí. A lo que sufrieron, no. A lo que sufrieron ni de lejos. Creo que el debate, aparte del que ha habido ya esta mañana en el Parlamento, hemos dedicado ya 30 minutos de nuestra mesa a hablar de esta ley de memoria democrática. Creo que cada uno ha dejado bien claros los posicionamientos de sus grupos parlamentarios y me temo que seguirán las diferencias. El 22 de julio será ese día de las víctimas, eso sí que es importante. Por una vez habrá un día de reconocimiento a las víctimas, que yo creo que es importante, y será el 22 Pero de julio. desgraciadamente seguirán las diferencias. Si nos volvemos a ver aquí dentro de un año, seguirán las diferencias pese a ese 22 de julio. Cambiamos de asunto. El organismo La Rioja 360 ha cesado hoy a 3 trabajadores eventuales cuyos contratos habían sido convertidos en indefinidos. La relevancia de estos despidos radica en que se trata de 3 trabajadores con perfil político: los socialistas Carmen Arana, es alcaldesa de Fuenmayor, y Francisco Javier Ibáñez, alcalde de Badarán. También el tercero es José Carlos Gurría, vinculado al partido riojano. El gobierno ayer defendió estos contratos publicados por La Rioja, pero hoy ha cesado a sus titulares en un acto que han calificado de ejemplaridad. En la polémica, además del fondo que hemos contado, ha sorprendido también la posición de Izquierda Unida, con su diputada Enar Moreno a la cabeza, que se ha unido a la oposición en la crítica. ¿Será por satisfecha usted, señora Moreno, con lo ocurrido hoy? Bueno, yo no me siento con satisfecha con esa afirmación. Primero, yo no me he unido a la oposición. Izquierda Unida creo que ha tenido una postura siempre coherente. Su posicionamiento es el mismo que el de la oposición. No, yo creo que no. Yo creo que no es el mismo por varias cuestiones, pero en cualquier caso, yo ni me doy por satisfecha ni me dejo de dar. Yo considero que las empresas públicas son un instrumento muy importante para mejorar la calidad de los servicios públicos, y desde luego voy a estar siempre en contra de la utilización de las empresas públicas para que sean chiringuitos para colocar a ninguna persona, y que además se hagan, y no tengo nada en contra de esos trabajadores, no estoy de acuerdo con que sean trabajadores sin más de esas empresas. Me consta que alguno de ellos realmente no hace un trabajo en esa empresa, sino que hace un trabajo para el gobierno. No digo con esto que no trabaje, pero que considero que las empresas públicas tienen que estar para prestar el servicio público del que se trate, y que, siguiendo lo que dice la normativa y fundamentalmente el Estatuto del Empleado Público, las empresas públicas están sometidas también al régimen de publicidad para la contratación. Por tanto, hay que hacer procesos de selección. No estaremos como si fueran un funcionario público ante un proceso de selección, oposición al uso, pero sí que tiene que ser un proceso selectivo abierto a todo el mundo. Por tanto, lo que es las contrataciones a dedo no las podemos compartir, y mucho menos que además eso sirva para que se les dé una estabilidad amparándose o mal utilizando la reforma laboral. Nos resulta curioso que ayer era lo que la reforma laboral obligaba a hacer y hoy se les cese. Es que lo que nos parece es que la postura del gobierno ante esta situación pues es desacertada, al menos. Posición de la oposición, Partido Popular. Pues esta mañana han salido mis compañeros, el señor Cuevas y el señor Garrido, dando la posición, denunciando, ¿no?, este engaño al que ayer nos intentaba llevar la presidenta, amparándose, ¿no?, poniendo como coartada que pasaban estos 3 trabajadores de eventuales a fijos por cumplimiento de la ley, de la nueva ley de la reforma laboral,
y se ha denunciado, estamos pues satisfechos de que haya rectificado Andreu, el gobierno de Andreu en este caso, a lo dicho ayer, y lo que nos deja fuera de, ¿no? Pues fuera de juego, fuera de lugar, es que además lo digan en voz alta y clara, que lo hacen por ejemplaridad. ¿Ejemplaridad de qué? De que si te han pillado, si la prensa saca algo que tú has hecho de una forma irregular, de una forma poco ética, lo reparas, o hay que ser ejemplar por no hacerlo. Entonces, esa ejemplaridad, ¿no?, de la que ha hecho gala Concha Andreu esta mañana al despedir, no sabemos si de manera procedente o improcedente, eso, ¿no?, los letrados lo dirán, pues al despedir a estas personas es una ejemplaridad a posteriori que nos deja alucinados, que es lo último ya que podemos esperar de una presidenta que pues, nos está dando grandes momentos o por lo menos grandes titulares a la prensa, porque parece que no se la pone nada por delante. Señor Baena. Bueno, es completamente escandaloso, y ya que hablábamos de memoria, parece que se nos ha olvidado que hace 2 semanas los titulares era que el gobierno de La Rioja está sustentado por una tránsfuga, Raquel Romero, que sigue estando en el gobierno, que sigue siendo una tránsfuga, que Concha Andreu todavía no ha cesado y que Raquel Romero todavía no ha dimitido. Mañana en el Parlamento nosotros vamos a pedir a la señora Romero, a la consejera de Podemos, que dimita para ahorrarle, entre otras cuestiones, a todos los riojanos los 33 millones de euros que nos van a costar esta legislatura la factura de ese chiringuito que decía la señora Moreno, que estaba en contra de los chiringuitos. Pues bueno, en la consejería no tiene por qué conllevar la supresión de la consejería. En la consejería de Podemos, en la consejería de Podemos hay una serie de enchufados de Podemos, un número importante de enchufados de Podemos, que esos parece que a la señora Moreno pues no le molestan tanto en cuanto a las consejerías enchufados del PSOE. Es que los cargos políticos son designación a dedo, nada que ver con los trabajadores. Es que vamos a ser serios. 16 millones de euros. Vamos a ser serios en las cuestiones que estamos diciendo. Yo esta mañana, es mi turno de palabra, Óscar, si me permite. 16 millones de euros extra. Claro, es que es escandaloso que ayer desde el gobierno de La Rioja la propia presidenta defendiera que a estas personas puestas a dedo en La Rioja 360 se les había hecho indefinidos para intentar cumplir con la legalidad, y hoy resulta que nos venden que se les ha despedido para ser ejemplares. O sea, ¿qué ha pasado aquí en 24 horas? Yo pregunto a estos señores cómo se les va a despedir, porque digo yo que lo que estará haciendo el gobierno de La Rioja entonces será un despido improcedente. Es que esto tiene mucha chicha. Es indecente que el gobierno de La Rioja salga diciendo que hacen esto por ejemplaridad. Esto no es ejemplar, esto es que te han pillado con el carrito del helado y has tenido que recular antes de que se te haga el marrón más grande. Y perdón por hablar así en esta mesa, pero creo que con estas palabras todo el mundo me entiende. E insisto, una última cuestión, Óscar. Tenemos una consejera tránsfuga en el gobierno de La Rioja, Raquel Romero, con un montón de enchufados puestos a dedos en la consejería de Podemos. Y honestamente, es una vergüenza que el gobierno de La Rioja, el gobierno socialista y también que apoya a la señora Moreno, el gobierno de La Rioja esté sustentado en el transfugismo. Es una auténtica vergüenza. Por supuesto que tiene que ver, porque son comportamientos poco éticos del gobierno de La Rioja. Son comportamientos poco éticos del gobierno de La Rioja. No tiene nada que ver con el asunto. Tenía más que ver con la memoria histórica. No tiene tanto que ver. Señora Orradre. Bueno, para obsesión, que ha hablado antes la señora Manzanos de no sé qué obsesión que teníamos en el bando de en la bancada de la izquierda, la que tiene el señor Baena con la señora Romero, la consejera Romero, y con la consejería de la cual es titular, en la que por cierto se trabaja la competencia de igualdad. Ya lo sabemos, señor Baena, que usted tiene que venir aquí y a todas partes a vender su libro, que está usted obsesionado. A pedir dignidad para el gobierno de La Rioja. Yo no le he interrumpido, señor Baena. Le ha pedido a la señora Moreno que no lo interrumpiera, por favor. Ejemplaridad. Bueno, pues precisamente quería terminar diciendo que la señora Romero en su consejería ostenta la titularidad de igualdad ya lo sabemos. Nos ha convencido usted, señor Baena, del hecho de que le sobra a la señora Romero y de que le sobra a su consejería, que entre otras cosas tiene las competencias de igualdad. Luego, entre otras cosas, a usted le sobran también las políticas en materia de igualdad. Eso en relación con lo que ha dicho el señor Baena, que tenía que salir a relucir. Bueno,
Lo sabemos, que está usted obsesionado con la señora Romero, de verdad que lo sabemos nosotros y lo saben los telespectadores. Yo lo primero que quiero hacer en relación con este asunto de La Rioja 360, y si se me permite la expresión, es sacar la cara por mis compañeros de partido, por la señora Carmen Arana y por el señor Francisco Javier Ibáñez. Lo digo porque, de verdad, lamento enormemente que exista una tentación, lo entiendo también, que exista la tentación de arrojar porquería, podría utilizar una palabra más gruesa, pero voy a utilizar simplemente la palabra porquería sobre quienes están verdaderamente afectados por este asunto. Se han dicho muchas cosas y yo quiero defenderles porque ambos los conozco y me parecen dos excelentes trabajadores y muy válidos en sus ámbitos de actuación y en sus escenarios laborales. La señora Carmen Arana fue alcaldesa de Fuenmayor, todo el mundo lo sabe, es verdad que yo la conozco menos. El señor Francisco Javier Ibáñez trabajó conmigo, tuve el honor y el placer de trabajar con él en la delegación del gobierno y es una persona enormemente responsable, enormemente trabajadora y un gran conocedor del funcionamiento de lo público. Por lo tanto, quiero sacar aquí la cara por ellos. Y en relación con el asunto que compete con lo que tiene que ver con La Rioja 360, hombre, que haya quien ahora en esta mesa se rasgue las vestiduras con respecto a supuestas colocaciones a dedo cuando fueron ellos quienes parasitaron las instituciones durante más de 20 años, estableciendo una amplia red clientelar de amiguismos y servilismos de todo tipo, que vengan ahora a reprochar la forma de actuar del gobierno de la señora Andreu, que es verdad, que trató y así se justificó ayer, y yo no tengo otra cosa que hacer que remitirme a las palabras de la propia presidenta y del gerente de La Rioja 360, que se intentó adecuar el estatus laboral de estos trabajadores a la reforma laboral, pero que sí es cierto que existe la más mínima duda de si es la forma correcta de actuar. Hoy se ha rectificado y por lo tanto se han tomado también las medidas oportunas. Oiga, eso es lo que nos diferencia de ustedes, señora Manzanos. Eso precisamente es lo que al Partido Socialista ahora en el gobierno, lo que a este gobierno progresista les diferencia de ustedes. Nosotros llegamos y nos encontramos con La Rioja 360, no la creamos nosotros, era La Rioja Turismo. Y escúcheme una cosa que le voy a decir, en relación, termino con esto, Óscar, en relación con el respeto que se debería tener para con los trabajadores. Mire, este gobierno de La Rioja cuando llegó se encontró tanto en La Rioja Turismo, cuando se llamaba así, ahora La Rioja 360, como en otros muchos estamentos gubernamentales o institucionales, con trabajadores que ustedes habían colocado a dedo. Y nadie se planteó si eran o no, de eso nada, eso es falso de toda falsedad. Eso es falso de toda falsedad. Pero mire, que no lo estoy justificando, ni lo uno ni lo otro, eso es falso de toda falsedad. Simplemente quiero decir que este gobierno en ningún momento se planteó si esas personas eran o no útiles para el puesto que desempeñaban o respondían únicamente a su famosa red de clientelar y de amiguismos que establecieron en esta comunidad autónoma durante más de 20 años. No nos queda Por lo tanto, señores del Partido Popular, no sean fariseos, tiene 20 no sean hipócritas. 20 segundos para defenderlo, porque el Partido Socialista con el y tú más, con la oposición a la oposición siempre está igual, Sara. No, así yo le he dicho lo que que no justifico. Andreu ayer, yo les digo que por favor no se rasguen las vestiduras. no tiene nada que ver. Y te puedo asegurar que todos y cada uno de los trabajadores contratados en las empresas públicas, todos han pasado por procesos de selección. Serán más rigurosos o menos rigurosos, pero todos y cada uno. Todos y cada uno han pasado por el. Señora Ahorradre, eso es algo. Demuestra acabado, señor Baena, 20 segundos. Sí, bueno, a mí me gustaría incidir en que creo que es importantísimo el comportamiento ético desde las instituciones públicas. Y si efectivamente aquí con este asunto ha habido un comportamiento de falta de ética, pues creo que hay que ponerlo encima de la mesa. De la misma manera que creo que no es ético que el gobierno de Concha Andreu esté sustentado por una tránsfuga de manual de acuerdo al pacto antitransfugismo. De la consejera de Podemos, como usted le dice, señora Moreno, 20 segundos. Bastante vergonzoso que efectivamente estemos con el ITUMAS. Creo que se hicieron muchas irregularidades con el gobierno popular y que lamentablemente esto es una irregularidad más. Y más allá de estos dos casos, yo no puedo dejar de hablar de otro, ¿no? Que es ese cargo del partido riojano que entra en el mismo saco y que a mí también me gustaría saber a qué obedece esa contratación y si obedece a acuerdos políticos que desde luego lícitos no son. Las empresas públicas no están para dar prebendas ni para garantizar votos en determinadas instituciones, Moreno, y el partido riojano también debe dar explicaciones de eso. Gracias a los 4 portavoces parlamentarios hoy. Muchas gracias, señora Manzanos, gracias, señor Baena, gracias. Mayoría femenina hoy en la mesa, señora Ahorradre y señora Moreno. Gracias por estar en la mesa de Punto de Encuentro. A ustedes les vemos mañana de nuevo aquí a las 8:30, en las 7 de La Rioja. Buenas noches, que descansen.